Muy buenos días a todos. A nombre de la Mesa de Dinero del Banco BCI, les damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva charla de coyuntura económica. Un diagnóstico económico frente a un entorno volátil e incierto, la cual será realizada por nuestro economista del Departamento de Estudios, Felipe Ruiz. Felipe es ingeniero comercial con mención en Economía y magíster en Finanzas en la Universidad de Chile. Posee un MBA en la Universidad Católica y estudios de posgrados en la University of Chicago. Él comenzó el 2011 como analista bursátil de BCI Corredoras de Bolsa y desde el 2014 es parte de la gerencia economista jefe BCI. Antes de dejarlos con él, les recuerdo que cualquier requerimiento que tengan sobre monedas y tipo de cambio, coberturas y conocimiento de nuevos productos que se pueden ajustar de mejor manera a cada una de sus necesidades, no duden en contactar a su respectivo operador, quien estará encantado de atenderlos y poder asesorarlos. Ahora sí, los dejo con Felipe y los invito a escribir sus comentarios y preguntas en el chat, de manera que al final de la presentación él se les pueda responder. Felipe. Muchas gracias, Julia. Buenos días a todos los que están conectados a través de esta plataforma. Mi nombre es Felipe Ruiz, yo soy parte de la gerencia de estudios del Banco BCI. En esta oportunidad trataremos de abordar todos los acontecimientos económicos que están pasando en el último tiempo y que indudablemente nos entregan un manto de incertidumbre importante de cara a lo que viene, de cara al segundo semestre y también de cara a los próximos años. Esta plataforma da pie a sus comentarios y preguntas al final de la presentación. Hay un icono de chat en el cual pueden hacer sus inquietudes y las podremos responder hacia el final de la presentación. De igual manera, si es que tenemos algún problema técnico, no se preocupen, lo solucionaremos rápidamente. Comenzaremos la presentación. Una mirada a la economía en estos nuevos tiempos, donde son 5 los mensajes claves, 5 los mensajes que me gustaría que quedaran bien plasmados en esta presentación. Primero de ellos tienen que ver con que toda esta crisis se denomina The Great Lockdown, el gran encierro, donde las proyecciones económicas y los precios de activos han moderado las perspectivas de una recuperación en V, que en algún minuto se incorporaba en los precios de activos una rápida recuperación en los mercados financieros, pero eso se ha ido moderando en la medida que hemos visto esta segunda ola de contagios, una segunda ola de contagios del virus que principalmente se ha materializado en Estados Unidos y que da cuenta de que esta recuperación rápida quizás se vaya moderando en los próximos trimestres y prevalece una alta incertidumbre. En el punto 2, lo que sí es cierto es que se advierten señales concretas de reapertura al comercio mundial. Hay señales ya bien directas de que hay una recuperación importante del comercio global y de otros indicadores económicos alineados con que la mayoría de las economías desarrolladas ya están reabriéndose de manera clara en las últimas semanas.
y siempre tener en cuenta que las exportaciones chilenas y el PIB de socios comerciales están estrechamente relacionados. Eso no hay que olvidarlo. En la medida que el crecimiento económico de nuestros principales socios comerciales mejore, debiéramos ver un correlato en las exportaciones chilenas. En Chile, sin embargo, como ustedes bien saben, la actividad económica está sumida en una fuerte contracción en respuesta a las medidas de confinamiento. Se han anunciado, sin embargo, importantes medidas de estímulo monetario y fiscal, pero ojo con los riesgos asociados con liquidez y solvencia, que también hay que empezar a monitorearlos. El tipo de cambio, que me imagino será de gran importancia para ustedes. El tipo de cambio es la variable, siempre tener presente esto, es la variable de la economía chilena para hacer frente a estos shocks, para hacer frente a estos tipos de crisis. El tipo de cambio es la variable que se ajusta. Y es por eso que hemos visto tanto vaivén en el mercado de monedas en el último tiempo. Pero ojo, el mercado cambiario global hoy día está enfrentando muchas fuentes de riesgo y con impactos ambivalentes. Se levanta entonces la posibilidad de una guerra de monedas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que, como la mayoría de la economía está en una recesión importante, muchas van a querer salir luego de esta crisis y lo que más rápido apoya la recuperación son las exportaciones. Y para que las exportaciones tengan un mayor valor, las economías van a querer depreciar sus monedas, subir sus tipos de cambio. Si todas las monedas quieren subir sus tipos de cambio, alguna va a tener que bajar, alguna moneda va a tener que apreciarse. Y eso es lo que se denomina guerra de monedas. Se levanta como una incertidumbre de algo que podría ocurrir en el segundo semestre o de cara al 2021. Y el punto 5 es que sin duda que se levantan cambios económicos permanentes, entre ellos la evolución del mercado laboral y qué va a pasar con la nueva posición financiera de Chile en el ámbito global. Son otros también los cambios económicos permanentes, pero en esta presentación nos vamos a centrar en estos dos puntos. Así que con esto damos inicio a la presentación. Antes de dar inicio, espero se encuentren bien junto a sus familias y vamos a tratar de abordar de manera más amplia lo que está ocurriendo a nivel global. Para comenzar, hay que tener en claro que hoy día estamos viendo una incertidumbre nunca antes vista en la economía moderna. Este es un indicador que realiza una agencia norteamericana que lo único que realiza es monitorear las veces que se repite la palabra crisis, incertidumbre, riesgo en la prensa. Y se elaboró un índice desde el año 1997 hasta la fecha, y como pueden ver bien ahí, cada episodio tiene su nombre: las crisis.com a comienzos de los 2000, la crisis subprime el 2008-2009, posteriormente la crisis de deuda europea, la guerra comercial hace poco tiempo atrás y hoy día con la pandemia. Estamos experimentando una incertidumbre nunca antes vista, que no estamos acostumbrados. Nos dificulta, por supuesto, la toma de decisiones, tanto para empresas, hogares y también para las proyecciones económicas. Por lo tanto, estamos en un mundo inexplorado y que tenemos que aprender a navegar en ello, dando cuenta entonces de que todo lo que hoy día podamos proyectar de cara a lo que viene en el segundo semestre está sujeto a un manto de incertidumbre importante. Así que los invito a estar bien informados y estar siguiendo las noticias que todos los días están ocurriendo alrededor del mundo. ¿Cuánto cuesta esta crisis a la economía global? Se hace un ejercicio acá respecto a los cambios en las proyecciones. ¿Cómo crecía el PIB mundial? ¿Cuál era la perspectiva de crecimiento mundial en enero respecto a cómo son las perspectivas para el 2020 y 2021 hoy día? Es decir, cómo ha cambiado la torta de crecimiento económico global. Y uno lo puede cuantificar. Hoy día, si uno hace el diferencial entre lo que se proyectaba en enero del 2020, previo a la pandemia, y lo que se está proyectando actualmente, hay un diferencial de cerca de 12 trillones de dólares. Esto considerando la caída de la actividad económica tanto para el 2020 como para el 2021. A nivel mundial, entonces, esta crisis costaría alrededor de 12 trillones de dólares, traído ahora presente, que es cerca de 4 veces más lo que costó la gran crisis financiera del 2008-2009. Para Estados Unidos y China se puede hacer el mismo ejercicio. Para Estados Unidos esto tendría un costo de 3,5 trillones de dólares. Para China algo más moderado de 2,5 trillones de dólares. Es importante notar que podemos comparar esta crisis con otras. Ciertamente esta crisis tiene características muy particulares que dan cuenta también de la incertidumbre que hoy día está prevaleciendo, pero hay algunos patrones que se pueden repetir. El primer gráfico muestra la gran recesión del 2008-2009, cómo se contrajeron las economías
el año 9 y cómo vino la recuperación. Esto está medido en trillones de dólares. El año 2009, en el primer gráfico, se puede ver cómo las economías de Alemania, Japón y Estados Unidos mostraron una contracción importante en su actividad económica. China, sin embargo, creció incluso en esa época y eso ayudó a que la economía mundial no entrara a una recesión tan sostenida en ese episodio. Para el 2010, en tanto, la recuperación fue bien rápida y estuvo explicada principalmente por las economías industrializadas, pero también por China. China fue el que impulsó de manera importante la actividad económica mundial el año 2010, previo a la recesión del 2009. Para esta crisis, en tanto, lo que se estaba previendo es una fuerte caída en la actividad económica de Alemania, Japón, Estados Unidos, y China también, nuevamente, mostraría algún crecimiento positivo, pero no va a ser suficiente para recuperar el crecimiento económico global, que va a estar sumido en una fuerte recesión este año. De cara al 2021, sin embargo, las proyecciones apuntan a un patrón similar a lo que se vio el año 2010, es decir, una recuperación en Alemania, Japón y Estados Unidos, y es China el que va a explicar parte importante de la recuperación económica a nivel mundial, medido en trillones de dólares, a dólares comparables. Por lo tanto, hay patrones que se podrían repetir, pero no hay que dejar atrás que esta es una crisis sin precedentes y que tiene características diferentes respecto a otros episodios importantes. El FMI, hasta hace una semana, actualizó sus proyecciones económicas, y esto es importante notarlo, donde prevé una caída importante en la actividad económica a nivel global, prevé una caída de 4,9% para el PIB mundial el año 2020 y una recuperación de 5,4% para el año 2021. Y eso, sin embargo, se ha ido moderando. Hace un poco tiempo atrás se preveía que iba a haber una rápida recuperación en el año 2021, pero con los riesgos que se han levantado últimamente, esa perspectiva se ha ido moderando. Para Estados Unidos y Europa se prevén caídas en torno al 8 y 10% respectivamente, con una recuperación en torno al 4,5 y 6% para Estados Unidos y Europa, siendo Europa el que se está ajustando más a la baja este año, con caídas en su crecimiento, en su actividad económica en torno al 12%, el caso de Francia, Italia y España, pero una recuperación algo más rápida, sujeto a una baja base de comparación, con alza en torno al 6% o 7% hacia el 2021. Para las economías emergentes, el caso más llamativo es el caso de, según la proyección del FMI, un 1%. Es una de las pocas, si no la única economía que va a tener un crecimiento positivo este año. Para el próximo año, sin embargo, también se moderó la perspectiva con un crecimiento de 8%, 8,2% de cara al 2021. Y en el caso de Chile, el FMI anticipa un 7,5% de contracción de la actividad económica el 2020 y una recuperación de 100 de cara al 2021. Esto es lo que incorpora el FMI. Nuestro escenario está sujeto a cuándo comienzan a flexibilizarse algunas medidas de confinamiento. Al final de la presentación tenemos una tabla con distintos escenarios posibles y que conllevan entonces diferentes caídas en la actividad económica según cuándo comienza a normalizarse de alguna manera la actividad económica en Chile. Hagamos un barrido respecto a la región. ¿Cómo se ha comportado la actividad económica en los meses del año 2020? Es decir, enero, febrero, marzo, abril. Solamente el dato de mayo se publicó en Chile hace poco. La actividad económica en Chile ha caído un 14% en abril y un 15% en mayo. No muy diferente respecto a lo que se vio en economías como Colombia, México y Brasil, donde en abril también mostraron retroceso en su actividad económica en torno al 15 o 20%. Dando cuenta entonces que el segundo trimestre es lo más duro de esta crisis, no solamente para Chile, sino también para la región. Destaco el caso de Perú. Perú mostró una muy fuerte caída en su actividad económica en el mes de abril, con una caída en torno al 40%, año contra año. Y la diferencia importante acá es que Perú detuvo su producción minera. Detuvo en casi la mitad su producción de cobre, y es por eso que la economía peruana cae con tanta fuerza en el mes de abril. En el caso de Chile,
Sin embargo, Chile no ha detenido su producción minera. En caso contrario, incluso ha ayudado a compensar parte de la caída en el resto de los sectores, pero hay algunos riesgos que se han levantado últimamente de que la minería podría reducir parte de su producción, dado que hay un incremento en el número de contagios en los yacimientos mineros. Por lo tanto, se levanta el riesgo de que tengamos un deterioro importante de la actividad económica en los próximos meses, si es que la actividad minera en Chile comienza a reducir su producción, tal como ocurrió en Perú. Así que es importante tenerlo como contraejemplo en un escenario en el cual la minería en Chile hasta el momento ha ayudado a contener parte del deterioro de la actividad económica que se ha visto en otros sectores. ¿Cómo han evolucionado los mercados en lo que va del año? Un importante vaivén se ha visto. El primer gráfico muestra el premio por riesgo, es decir, la percepción de riesgo que tienen los inversionistas hacia las diferentes economías. Son los puntos base que se le suman a la tasa del Tesoro de Estados Unidos. En el caso de Chile, hoy día el premio por riesgo es en torno a 90 puntos base, 88 puntos base el último registro. Hace un par de meses atrás, ese número era en torno a 160. Es decir, en las últimas semanas hemos visto un retroceso importante, pero aún así, premio por riesgo en lo que va del año subió cerca de 46 puntos base. El premio por riesgo para Chile hace un par de años atrás se ubicaba en torno a 40 o 50 puntos base, es decir, ha subido de manera notoria en el último año, con todos los acontecimientos que hemos tenido, pero ciertamente aún sigue estando dentro de las economías riesgosas en comparación a otras economías emergentes. En las monedas, en el gráfico de abajo de las barras amarillas, dan cuenta del movimiento que han tenido las monedas en lo que va del año. Números negativos significan monedas que se deprecian, tipos de cambio que suben. Y la mayoría de las monedas se han depreciado frente al dólar. Destaca el caso del real brasileño, el rand sudafricano, el peso mexicano. Y el peso chileno hoy día está en la medianía de la tabla, con una caída en torno a 7,5%. Y las monedas que han recuperado valor son las típicas monedas que se aprecian cuando hay episodios de crisis. El franco suizo, el yen japonés, el dólar de Estados Unidos y el euro en alguna medida son las monedas que han recuperado valor, siendo muy similar al comportamiento en otros episodios de crisis también. Así que hay algunos patrones que se repiten bajo este escenario. Las bolsas han mostrado caídas importantes, pero sin duda también se han ido moderando en las últimas semanas. Hay noticias disímiles respecto a la ola de contagios, pero también han habido mejores cifras económicas en Estados Unidos y Europa. De igual manera, las bolsas en lo que va del año están cayendo con bastante fuerza, sujeto entonces si ver alguna mejor noticia respecto a la evolución de una vacuna puede mejorar el ánimo de los mercados y las bolsas. Y en commodities hay un movimiento diferente si uno distingue entre commodities energéticos y commodities metálicos. Los commodities energéticos, el petróleo, la gasolina y el gas natural en lo último, han tendido a retroceder. Si bien eso se ha ido revirtiendo en las últimas semanas, de igual manera estos commodities han caído con mucha fuerza. En el caso del petróleo ya acumula una caída de 35% en lo que año. Y los precios de los metales en tanto han tendido a subir en el último tiempo. El precio del oro, recogiendo por supuesto la característica activo refugio. El precio del hierro ha subido con bastante fuerza también, y el precio del cobre en el último tiempo también ha tenido un incremento importante, y eso tiene que ver específicamente con una estrechez de oferta. Hay menos producción en Perú, va a haber menos producción en Chile, en otros yacimientos de África también se ha ido reduciendo la producción, en la medida que los países demandantes están reabriéndose y están demandando más cobre, por lo tanto se produce alguna estrechez de oferta temporal, y es lo que ha llevado al precio del cobre a cotizar cerca de 2,7, 2,8 dólares la libra en el último tiempo. Así que hay un efecto de estrechez de oferta que se está evidenciando en lo último. Desde el punto de vista de los estímulos económicos, esto es importante notarlo, las economías están tratando de ayudar, apoyar a las empresas y hogares bajo este escenario. Aquí está la comparación de los paquetes fiscales, los anuncios de apoyo económico de distintos países. Destaca el caso de Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, que están entregando ayuda fiscal valorada en torno a 15% del PIB. Alemania y Japón sobresalen en este gráfico con ayudas que superan el 30%. Hace poco tiempo atrás tenía un programa valorado en torno a 6% del PIB, pero el último acuerdo entre gobierno y oposición incrementó ese nivel a cerca de 10% del PIB, ya alineándose respecto a las economías que más han entregado apoyo
a las empresas y hogares bajo este escenario. En este primer gráfico destaco China. Si se fijan, China tiene hoy un tamaño de paquete fiscal de aproximadamente un 4 o 5% del PIB, que es muy bajo en comparación a otros episodios de crisis. Para la crisis financiera del 2008, China entregó un paquete fiscal valorado en 13% del PIB. Y en ello incluía el famoso programa de infraestructura, la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, entre otros, que en su minuto, durante la década anterior, motivó un superciclo en precio de materias primas. Y ahí es cuando vimos el precio del cobre en 4 horas la libra, etc. Es básicamente porque China entregó un paquete financiero importante tras la crisis subprime del 2008-2009, que desembocó, por supuesto, en la construcción de grandes obras de infraestructura y mejor precios de materias primas. Pero en esta ocasión, China va a ser el principal motor de la recuperación económica de cara al 2021, pero con una receta diferente a lo que hizo el 2008-2009. Las últimas señales que hemos recibido desde China es que aquella economía está favoreciendo la baja de impuestos, bajas de tasa de interés, como una manera de impulsar la demanda interna. ¿No sería en esta oportunidad entonces los grandes proyectos de inversión en infraestructura pública los que impulsarían la actividad económica en China, sino más bien la demanda interna, tratar de impulsar el sector comercio, las ventas retail en general, y eso es lo que tendría hoy día, sería la estrategia de China para afrontar esta crisis, que si bien China va a impulsar la economía en el año 2021, va a ser con una receta diferente a lo que ocurrió durante la década anterior tras la crisis financiera del 2008-2009. Así que es un punto diferenciador de cara a la última crisis global que hemos enfrentado. Respecto al segundo gráfico, los tamaños de paquetes monetarios, estos son los bancos centrales, cómo han actuado, y ahí Chile se destaca. Chile está dentro de las economías que más impulso monetario han entregado a la economía, básicamente explicado por la baja en tasa de interés. Hoy día el Banco Central tiene la tasa de interés en 0,5%, su mínimo técnico, pero también con un conjunto de otras medidas de apoyo a las empresas, principalmente a través de las bancas comerciales, donde el Banco Central ha conllevado fondos condicional al incremento de colocaciones, donde son respaldados por el Banco Central. Y estos fondos han ido creciendo en tamaño. También se ha anunciado la posibilidad de que el Banco Central adquiera bonos soberanos en el mercado secundario, y eso también ayuda a bajar las tasas de largo plazo para la economía en Chile. Por lo tanto, ha habido un conjunto de medidas monetarias no convencionales que es primera vez que se utilizan, por lo tanto también es un terreno inexplorado, pero que ciertamente da cuenta de que el Banco Central ha sido proactivo y bien activo entonces en ir apoyo a las empresas en este escenario de incertidumbre y de riesgos hacia el sistema financiero. Así que en este ámbito hay una buena noticia por el lado de las autoridades económicas en Chile. Respecto al comercio global, al índice que se denomina Baltic Dry, si lo han escuchado, se refiere al valor del comercio marítimo global. ¿Cómo anda el comercio marítimo a nivel global en el último tiempo? Y esta es la evolución desde el año 1985 hasta 2020, donde uno puede ver claramente los efectos que ha tenido las distintas crisis económicas. Hubo un pic importante antes de la crisis financiera del 2008 porque los precios estaban muy inflados en esa época, pero ciertamente el comercio marítimo da cuenta de cómo está el estado de la economía a nivel global. Uno hace un zoom en la evolución del último tiempo, puede ver claramente el efecto del confinamiento a nivel global. Cómo cayó el comercio marítimo en los primeros meses del año, cómo se ha mantenido a la baja en el último tiempo, y en las últimas semanas, sin embargo, hemos visto una rápida recuperación. Y eso da cuenta entonces de que el comercio global está retomando fuerza e incluso ya está en niveles similares a lo que se veía en noviembre y octubre del año pasado. Por lo tanto, hay una señal positiva respecto a que efectivamente el comercio global está retomando fuerza. Hay otros indicadores también que son similares a este escenario: uso de tarjeta de crédito, movilidad en metro, otros indicadores de la economía en línea que dan cuenta de un patrón similar, que poco a poco hay una normalización gradual,
pero siempre bajo el riesgo de que esta segunda ola de contagios modere parte de esta recuperación hacia el segundo semestre. Respecto a Chile, para entrar más en detalle a la economía local, aquí comparamos las dos últimas crisis grandes que hemos enfrentado, la crisis asiática de 1999 en el primer gráfico y la crisis financiera del 2008. En ambos casos se puede distinguir que las crisis duraron 4 trimestres, tanto para 1999 como para 2008, y es la barra azul la que de alguna manera ha ayudado a contener parte del deterioro en la actividad económica en Chile. La barra azul son las exportaciones. Las exportaciones en Chile, en las últimas dos crisis, han ayudado a contener parte de la caída en el PIB que se puede observar allí mediante la barra roja. Lo que sí ha caído con fuerza, y posiblemente se repita en este escenario, es la importante contracción de la demanda interna. Inversión, consumo e importaciones. Eso es lo que ha caído con mucha fuerza, tanto en la crisis asiática de 1999 como en la crisis financiera del 2008, pero luego viene una rápida recuperación que se dio con mayor fuerza tras los trimestres posteriores de la crisis financiera del 2008. Pero han sido las exportaciones las que de alguna manera han ayudado a sostener parte de la caída del PIB. Para esta crisis, en tanto, creemos que va a haber un patrón similar. Es decir, las exportaciones son las que van a contener parte de la caída de la demanda interna, que sin duda que va a ser de manera importante y sin precedentes. Lo que estamos previendo es una caída importante de la barra roja, que es el PIB en Chile, para el segundo trimestre y una recuperación gradual ya de cara al 2021. Los datos que conocemos hasta la fecha dan cuenta de que la demanda interna ya está cayendo con mayor fuerza, las barras grises evidenciadas en ese gráfico, mientras el sector exportador está creciendo en el margen. Por lo tanto, ojo con la evolución de la inversión y el consumo, que posiblemente vamos a tener una caída muy severa en los próximos trimestres, pero quizás una recuperación en la medida que las cuarentenas, las medidas de confinamiento comiencen a relajarse. Para ver esto de otra manera, aquí exponemos un plot donde comparamos cómo se han comportado las exportaciones de Chile versus cómo se comporta el PIB de socios comerciales, en este caso China. Es decir, en el eje horizontal están las exportaciones de Chile, que han crecido en el último tiempo, mientras en el eje vertical está la actividad económica en China. Cómo crece la China desde el año 1997 a marzo del 2020, y agarramos todos los puntos comparables, se puede ver una relación positiva entre más actividad económica en China, más exportaciones chilenas, pero hay un punto que sobresale, que está en el eje inferior, y ese punto fue el primer trimestre del 2020. ¿Ya? Es decir, estamos hoy día en un terreno inexplorado de cara a las exportaciones, y nunca hemos estado en un escenario en el cual China está contractivo, en el cual China se contrajo en el primer trimestre. Tuvimos un correlato directo en las exportaciones chilenas, pero en la medida que la economía china vuelva a retomar ritmo, debiéramos ver unas exportaciones chilenas retomando hacia la media histórica que se puede ver en los puntos allí definidos. Para el caso de Estados Unidos se hace el ejercicio similar, cómo han evolucionado las exportaciones de Chile con el crecimiento económico de Estados Unidos en el eje vertical. También se puede ver una relación positiva, y ciertamente hay un impacto en las exportaciones chilenas cuando Estados Unidos entra en recesión. Cuando Estados Unidos está en recesión, las exportaciones chilenas caen en torno a un 4 o 3% año contra año. Y eso es lo que se puede ver en ese cuadrante. Pero también hay una relación positiva que se puede delinear mediante estas fórmulas, ¿cierto? Una relación lineal en el caso del PIB de China con las exportaciones chilenas, y en el caso de Estados Unidos hay una relación también positiva, pero algo más cóncava. Es decir, en la medida que Estados Unidos crece, las exportaciones chilenas crecen a un ritmo algo más lento. Ahí están las relaciones matemáticas, si les interesa profundizar en ello, pero ciertamente hay una relación positiva en las socios comerciales y nuestras exportaciones. Y esperamos que en esta oportunidad vuelva a normalizarse eso en la medida que la economía de Estados Unidos y China comiencen también a reabrirse.
Por el caso de las importaciones, ¿cómo van las importaciones en Chile? Las importaciones hoy día están impactadas negativamente por el menor consumo. Aquí está la evolución en el primer gráfico de las importaciones desde el año 2006 hasta el año 2020. Se puede ver claramente el efecto de la crisis financiera del 2008 y los últimos datos dan cuenta de una caída similar. Es decir, estamos viendo ya caídas importantes en las importaciones de bienes, tanto bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital en este escenario. Y el gráfico siguiente da cuenta de que las ventas minoristas y las importaciones de bienes de consumo están estrechamente relacionados. Y ahí es lo que estamos presenciando hoy día, con un importante retroceso en las ventas de comercio en Chile y también un impacto a la baja en las importaciones de bienes de consumo. Si hacemos un ejercicio similar, es decir, en el eje horizontal las ventas de comercio y en el eje vertical las importaciones de bienes de consumo, hay también una relación positiva. Estos puntos corresponden a enero de 1997 hasta abril del 2020. ¿Ya? Toda la evolución que ha tenido las ventas retail en Chile y las importaciones de bienes de consumo. Hay una relación positiva, pero hay algunos puntos que salen del centro. Y esos puntos son los del último tiempo, marzo 2020 y abril del 2020. Dando cuenta entonces de que los efectos que estamos viendo hoy día están totalmente desalineados respecto a un patrón normal entre las importaciones y las ventas de comercio en Chile, incluidas las últimas crisis. Acá está la crisis asiática y la crisis financiera del 2008. Pero también hay que destacar que esto es un efecto transitorio y si hacemos el mismo análisis sacando estas últimas crisis, podemos ver una relación positiva entre ventas de comercio e importaciones de bienes de consumo, reflejadas también mediante esa relación matemática, y en la medida que las ventas de comercio comiencen a retomar fuerza, debiéramos ver un correlato directo en las importaciones de bienes de consumo para el caso de Chile. Entremos con más detalle en la economía local. Estos son datos que se han publicado en los últimos días. La economía chilena da cuenta de importantes shocks en el último tiempo. Se puede ver claramente el efecto del estallido social. En octubre y noviembre del año 2019, la actividad económica se contrajo en torno a un 3 y un 4%. Posteriormente vino la recuperación y luego el efecto pandemia. Y el efecto pandemia ya se está notando con bastante fuerza en los meses de abril y mayo, pero lo más relevante aquí es notar que ha sido explicado principalmente por el sector no minero. La no minería es la que está retrocediendo con mucha fuerza, principalmente el sector servicios y comercio, y en segundo lugar, la construcción y las manufacturas. Es decir, esa barra azul está explicada principalmente por una caída importante en el sector servicio y comercio. Y es la minería la que de alguna manera ha ayudado a contener parte del deterioro de la actividad. Y eso es un riesgo, ya que últimamente han salido noticias de que la minería podría contraerse o moderar producción en adelante si es que hay algún contagio en sus yacimientos. Por lo tanto, por eso es importante ver el caso de Perú, que sí detuvo su producción minera y tuvo una caída del 40% en el mes de abril. Por lo tanto, hoy día las caídas son más bien contenidas desde un punto de vista comparable con el resto de la economía de la región, pero es porque la minería ha mejorado su producción, de hecho, en el margen, y ha contenido parte del deterioro de la actividad económica. Así que ojo con esas noticias. Y para adelante tenemos escenarios posibles respecto a lo que podría ocurrir con el IMASEC. Antes de ello, ver las ventas minoristas en Chile. El último dato que se conoció, el dato de mayo, y que quizás muy temprano para decirlo, pero ciertamente hay un cambio de pendiente muy incipiente aún respecto a la caída que se observó en abril. Es decir, el dato de mayo dio cuenta de una muy importante caída, pero una caída que fue inferior a lo que se registró en abril, dando cuenta de que posiblemente hay algún retroceso que se ha ido moderando al menos en el margen. Y aquí se levantan algunas posibilidades respecto a la evolución del comercio electrónico, los esfuerzos por delivery que han hecho muchas empresas, y eso ha hecho que al menos
hoy día las ventas minoristas hayan llegado a algún piso, ya por ahora. La incertidumbre es muy alta aún, las ventas minoristas han caído con fuerza, principalmente la venta de bienes durables. Estoy hablando del caso de Auto Nuevo, que es el caso más dramático, pero ciertamente, al menos a nivel transversal, se está viendo un ligero y muy incipiente aún cambio de pendiente. Respecto a lo que se prevé para la actividad económica, esto está sujeto únicamente a cuando comienzan a flexibilizarse las medidas de confinamiento. Trabajamos bajo 3 escenarios: el escenario base, un escenario negativo y un escenario extremo. Los 3 escenarios incorporan de que vamos o se van a anunciar salidas de cuarentena durante el tercer trimestre. ¿Ya? Durante el tercer trimestre debiéramos ver algún anuncio de normalización gradual de las economías, pero el escenario base incorpora que eso va a ser a comienzo del tercer trimestre, es decir, en julio, hacia la segunda quincena de este mes, y el escenario extremo sugiere que eso va a ser hacia fines del tercer trimestre, es decir, ya bien entrado septiembre. Por lo tanto, eso difiere respecto a las perspectivas de crecimiento económico. La línea azul punteada da cuenta entonces de una recuperación que sería más rápida en caso que se dé el escenario extremo, que eso sostendría una caída para los próximos meses y una recuperación más bien lenta hacia fines de año. El gráfico siguiente muestra la misma perspectiva, pero a nivel trimestral. Estamos viendo un retroceso de la actividad económica para el segundo trimestre en torno al 17%, nuestro escenario base catalogado en el área celeste, y para los próximos trimestres, tercero y cuarto, posiblemente hoy día tenga más fuerza ver una evolución acorde con la línea verde, es decir, una caída para el tercer trimestre en torno al 10% de la actividad económica y para el cuarto trimestre una ligera caída también. Hace un tiempo atrás estábamos más sesgados hacia ver una recuperación más rápida, viendo un cuarto trimestre incluso positivo, pero posiblemente las medidas de confinamiento van a perdurar o se van a flexibilizar muy gradualmente y eso va a ser coherente con una recuperación algo más lenta, pero una recuperación al fin que esperamos se dé quizás con mayor fuerza hacia la última parte del año, si es que las medidas de confinamiento comienzan a flexibilizarse durante el tercer trimestre. Para continuar con el sector comercio, que es quizás el sector más golpeado y que hay que monitorearlo con mayor fineza para determinar alguna señal de recuperación, aquí tenemos un mapa de calor, un heatmap, en el cual se puede distinguir claramente los episodios más difíciles para el sector comercio. Las áreas de color rojo corresponden a la confianza empresarial contraída o negativa. Estas son encuestas que se le hacen a empresarios del sector comercio y cuando este color está de color rojo es una confianza empresarial baja, un pesimismo que se deduce para el sector y está catalogado según subíndices, es decir, índices de inventarios, demanda, precios, costos, empleo, ventas, situación financiera y finalmente situación general. Se puede ver claramente que para el año 2008-2009 hubo un fuerte pesimismo en el sector comercio vinculado principalmente a precios y costos en esa época. Y lo que estamos viendo hoy día es una situación bien colorada desde el punto de vista transversal. Hay un color rojo tanto para los subíndices de precios, para los subíndices de empleo, para el índice de situación general también, pero si uno ve con mayor detalle, hay una señal algo más positiva en el nivel de inventarios. Los inventarios en comercio están positivos, eso es porque hay una menor demanda, pero en el margen, el último dato al menos da cuenta que esos inventarios se han ido moderando al menos. Es decir, en el margen los inventarios ya no están tan altos como se vio hace pocos meses atrás. Y también el subíndice de costos. El subíndice de costos en comercio también ha tendido a no ser tan pesimista como lo fue en el año 2008-2009 hasta la fecha. Los riesgos son importantes, pero también hay que ver algunas luces de cara a lo que puede venir en adelante. Ciertamente hoy día los inventarios están altos, pero algo han retrocedido en el margen, mientras el índice de costos no está tan negativo, pero sí bajo un manto de bastante pesimismo en otros subíndices del sector comercio, que es importante monitorearlo de cara al segundo semestre. Para ir terminando la presentación,
algunos mensajes respecto al tipo de cambio que posiblemente les sea de interés. El tipo de cambio está sujeto a muchos vaivenes en el último tiempo. El tipo de cambio es la variable de ajuste que tiene la economía chilena para hacer frente a los shocks que hemos experimentado en los últimos meses. El primer gráfico muestra el tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es el tipo de cambio nominal que todos conocemos, pero ajustado por precios, ajustado por los precios externos y por los precios internos. En ese horizonte se puede hacer una evolución desde el año 1906 hasta la fecha, y se ve claramente que hace poco tiempo atrás teníamos un tipo de cambio real alto, ¿ya? Muy similar a otros episodios de crisis, un tipo de cambio real que dio cuenta entonces en intervención por parte del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, pero últimamente el tipo de cambio real ha tendido a retroceder, en línea con que el tipo de cambio nominal también ha disminuido, y eso entonces da cuenta de que hay menor presión en el mercado cambiario. El tipo de cambio en Chile hoy día está bajo una presión algo más contenida respecto a lo que vimos hace un pocos meses atrás. Y eso da entonces de que el tipo de cambio real se está alineando a su promedio de más largo plazo. Y eso es una noticia que da más bien tranquilidad de cara a la estabilidad del sistema financiero y a la liquidez en el mercado de dólares. Respecto al tipo de cambio multilateral, otra manera de verlo es el tipo de cambio en Chile no solo frente al dólar, sino frente a una canasta amplia de monedas, a las monedas más importantes para nuestra economía, y eso también estuvo muy alto hace poco tiempo atrás, en los últimos meses, pero en el margen ha tendido a normalizarse y a volver hacia promedios de largo plazo, dando cuenta entonces de que para el peso chileno hay algo de menor presión bajo este escenario. Otra manera de verlo, en el primer gráfico, es la evolución que han tenido las monedas en este año, desde enero del 2020 hasta la fecha. La línea roja de este primer gráfico es el peso chileno. El peso chileno, como lo pueden ver bien ahí, cayó con fuerza de manera sostenida hasta marzo, comienzos de abril. Ahí es cuando vimos el tipo de cambio en 860, 870 en algún minuto, pero luego vino una recuperación que incluso hace un mes atrás llegó a que el tipo de cambio llegara a 760, 770 en algún minuto, y ahora nuevamente ha tendido a alinearse con la línea naranja. La línea naranja en este gráfico son el resto de las monedas commodities, es decir, monedas de países exportadores de materias primas, similar a Chile, como el dólar neozelandés, el dólar australiano. Esto es importante notarlo porque el peso chileno se ha desalineado de alguna manera con el resto de las monedas de América Latina, que es la línea verde de este gráfico, donde las monedas de América Latina se han mantenido a la baja, es decir, se han mantenido depreciadas. Estoy hablando del caso del real brasilero, del peso colombiano, entre otros, que esos han visto una caída importante en el último tiempo, pero no es el caso del peso chileno, que de alguna manera se está comparando más con otras monedas de exportadoras de materias primas. El gráfico siguiente muestra la volatilidad del tipo de cambio. La volatilidad del tipo de cambio ha tenido bastantes movimientos en el último tiempo. La volatilidad del tipo de cambio antes del estallido social era en torno a 8 o 10% de volatilidad implícita, pero eso cambió con todos los shocks que hemos tenido. Tras el estallido social, la volatilidad llegó a niveles de 15% en los meses de noviembre y diciembre. Posteriormente a eso vino el anuncio de intervención por parte del Banco Central, una venta spot de dólares que duró un mes, que duró todo diciembre del 2019. Eso, entre otras razones, motivó una caída en la volatilidad hacia comienzos de año, pero vino después la pandemia, vino la propagación del virus a nivel global y eso llevó a que la volatilidad del tipo de cambio subiera nuevamente a niveles de 16%. En esta oportunidad, sin embargo, entre otras razones, fue el Ministerio de Hacienda el que comenzó un proceso de venta de dólares, que comenzó el 15 de abril del 2020 y que se ha sostenido en el último tiempo, y eso ayudó, entre otras formas, a moderar la volatilidad, que hoy día se ubica en torno a 12%. Es decir, por abajo respecto a los episodios más tensos que vimos para el tipo de cambio, pero aún por sobre los niveles que veíamos hace un par de años atrás. Un 12% de la volatilidad actual. Y cabe mencionar que Hacienda al menos ya lleva 2 semanas sin vender dólares en el mercado cambiario. Y eso es importante notarlo porque puede tener algún impacto hacia la evolución del tipo de cambio en los próximos trimestres. Por ahora Hacienda mantiene su programa de venta de dólares, pero en las últimas semanas no ha entregado nuevos anuncios de transacciones
en lo que va de julio y en las últimas semanas de junio. Así que ojo con los anuncios que vengan en esa dirección. Para ir terminando, un mensaje respecto a la evolución del mercado cambiario a nivel global. Aquí es donde se levanta la posibilidad de una guerra de monedas. Como ya había anticipado, una guerra de monedas se refiere a que todas las economías vamos a querer un tipo de cambio alto para impulsar el sector exportador y apoyar a la recuperación de la actividad económica. Lo que ha pasado en los últimos años es que el dólar de Estados Unidos es lo que se ha fortalecido. Movimientos al alza en este gráfico significa apreciación, monedas que se han fortalecido respecto al resto. Por lo tanto, el dólar de Estados Unidos es lo que se ha fortalecido en los últimos años y principalmente tras la elección de Trump en Estados Unidos. Desde el año 2016, que todos los indicadores de dólar dan cuenta que el dólar de Estados Unidos está sobrevalorado o está muy apreciado desde una perspectiva histórica. En caso de China, en tanto, China ha hecho todo lo contrario. China ha devaluado su moneda de manera persistente en el último tiempo. Como ustedes bien saben, China interviene su moneda. Todos los días el Banco Popular de China fija el nivel en el cual se transa el renminbi en los mercados internos y en los mercados externos. Por lo tanto, China ha decidido devaluar su moneda en contraposición a la fortaleza que ha tenido el dólar. En el margen, sin embargo, lo que ha pasado en las últimas semanas es que el dólar ha tendido a depreciarse. El dólar de Estados Unidos ha tendido a perder fuerza marginalmente, pero el renminbi en China ha seguido devaluado. Los chinos no han querido reevaluar su moneda, no han querido apreciar su moneda, y eso es lo que se levanta como una posible guerra de monedas. Es posible que ninguna economía va a querer apreciar su moneda en este escenario, ¿ya? Estados Unidos sí, de alguna manera, va a desear que su dólar pierda valor para hacer más competitiva su sector exportador y así apoyar a la recuperación económica, pero ninguna otra economía va a querer apreciar su moneda. Y es por eso que se levanta esta posibilidad de una guerra de monedas. Y también se levanta que eso pueda ser gatillado por la elección presidencial en Estados Unidos a fin de año. El fortalecimiento del dólar ocurrió o comenzó tras la elección de Trump en Estados Unidos en el año 2016. Si Trump pierde la elección a fines de este año, no es descartable que hagamos un ajuste en el mercado cambiario global asociado a este fenómeno. Es decir, que el dólar comience a ajustarse a la baja, pero tendremos que ver la reacción de qué moneda se aprecia bajo este escenario. Así que ojo con esta situación que podría tener impacto hacia nuestra moneda. El peso chileno y el renminbi tienen una correlación alta, ya más alta que otras monedas de economías emergentes. Por eso es importante notar este fenómeno que podría ocurrir de cara hacia los próximos trimestres. Otra manera de ver la evolución del mercado cambiario son las tasas onshore, las tasas en dólares, en el mercado local, que claramente mayor tras el estallido social en noviembre y diciembre y un par de meses atrás, en marzo y abril, vimos mayores tasas en el mercado de dólares. Eso ha tendido a normalizarse y entre otras razones tiene que ver con que el Banco Central de Chile ha firmado convenios de financiamiento o líneas de financiamiento con la Reserva Federal de Estados Unidos para tener líneas de liquidez en dólares y también con el Banco Popular de China para liquidez en renminbi. Es decir, el Banco Central ha abierto el abanico de posibilidades para abrir moneda extranjera y así evitar posibles estrecheces de liquidez de moneda extranjera en Chile. Así que es una buena noticia en el margen y que de alguna manera ayuda a evitar una disrupción mayor en nuestro sistema financiero si es que hay otros episodios de tensión o crisis en los mercados financieros. Las tasas a largo plazo en Chile, estas son las tasas soberanas a 10 años. En lo siguiente, las tasas, los bonos soberanos en Chile a 10 años, hace un par de años atrás, cotizaban en torno al 4,5%. Hoy día están cotizando en torno al 2,5%. Y eso explicado netamente por dos factores. Uno, porque las tasas anuales han tendido a caer, porque los bancos centrales están inyectando liquidez a los mercados, y también por efectos locales en que el Banco Central ha ampliado su estímulo monetario mediante baja en tasas de interés, entrega de liquidez, apoyo a los créditos y también la posibilidad que el Banco Central pueda adquirir bonos soberanos en el mercado secundario.
Eso tiene que ir a un cambio constitucional. Hoy día ya está en discusión legislativa. Y si eso se aprueba, vamos a tener impacto en las tasas de largo plazo en Chile. Solamente el anuncio de esta posibilidad hizo que las tasas a 10 años comenzaran a caer. Y ese es el espíritu. Que las tasas de plazo en Chile también comiencen a retroceder para favorecer el canal del crédito bajo este escenario. Pero repito, esto es terreno inexplorado, es primera vez que estamos experimentando este tipo de medidas, por lo tanto hay alta incertidumbre aún respecto a lo que podría ocurrir, pero otras economías sí lo están haciendo y ha tenido efectos más bien positivos en estos episodios de recesión y crisis económica. Para la presentación, dos mensajes importantes. El primero de ellos tiene que ver con el endeudamiento. Cómo está el endeudamiento en Chile, que posiblemente va a ser el canal que va a crecer en lo próximo. En lo último, Chile ha tendido a subir su nivel de endeudamiento, pero sigue estando bien contenido respecto a las economías. Chile hoy día tiene un endeudamiento fiscal de 30% del PIB, que si uno lo compara con otras economías está más bien en la parte baja. Las economías emergentes tienen deuda fiscal en torno a 50% del PIB, pero lo llamativo en el caso de Chile es que eso ha subido con mucha fuerza en poco tiempo. Hace 5 años atrás, la deuda fiscal en Chile era en torno a 20% del PIB y hoy día ya estamos hablando de 30% del PIB. Las perspectivas es que al año 2022 vamos a llegar a 45% del PIB. Es decir, en poco tiempo nos estamos alineando hacia una economía emergente promedio en términos de deuda fiscal. Por supuesto que aún estamos muy lejos del caso de economías avanzadas como Europa, Estados Unidos y Japón, que tienen niveles muy altos de endeudamiento fiscal, pero Chile ciertamente holguras, pero esas holguras se han ido reduciendo en lo reciente. Respecto al endeudamiento en Chile, hogares, gobierno y empresas, hoy día si uno acumula todo este endeudamiento, Chile tiene un endeudamiento total de 180% del PIB, un poco más que eso, también explicado por un alza importante en el endeudamiento de hogares y empresas. Así que ojo con la evolución del endeudamiento total en Chile, posiblemente hay que compararse respecto al resto de las economías que también van a tener un canal de endeudamiento importante, pero esa es la situación hoy a la luz de ver un mayor endeudamiento a nivel transversal como una manera para apoyar la recuperación de la actividad económica en los próximos meses. Para terminar, un mensaje respecto al mercado laboral. Como ustedes bien saben, el mercado laboral está bajo una inmensa presión, una presión sin precedentes. Hace poco se publicó la tasa de desempleo en Chile de un 11,2%. Ese 11,2% es alto, pero esconde, entre comillas, varios otros factores que se pueden resumir en dos. Uno es que aquí se incorpora la Ley de Protección de Empleo. La Ley de Protección de Empleo es aquel anuncio que se hizo hace poco tiempo atrás respecto a mantener el vínculo entre empleador y empleado, pero a través de seguro de cesantía. Si no es seguro de cesantía, el que apoya parte de los recursos de los trabajadores. Y eso el INE, que es el que hace pie respecto a la medición de desempleo, aquellas personas que se han acogido a la Ley de Protección de Empleo son empleadas. Son catalogadas como activas, son catalogadas como trabajadores, no son catalogadas como desempleados. Y eso es importante notarlo. Hasta la fecha se han acogido a esta Ley de Protección de Empleo cerca de 690.000 personas. Para que se hagan una idea, los desempleados en Chile normalmente son en torno a 800.000 personas. Es decir, si uno hace una simulación y asume que todas aquellas personas que están en la Ley de Protección de Empleo serían desempleadas, hoy día la tasa de desempleo sería un 19%. Otra forma de verlo es que la Ley de Protección de Empleo ha ayudado a contener en 8% más o menos la tasa de desempleo. El efecto podría haber sido mucho, mucho más dramático. Y el otro punto importante es la tasa de participación laboral. Eso es significativo, ha mostrado una caída importante. La tasa de participación laboral son todas aquellas personas del universo de trabajadores que están dispuestas a buscar empleo. Eso, antes de la pandemia, se ubicaba en torno a 63%, pero con la pandemia eso cayó a 53%. Y eso es algo nunca antes visto. Son cerca de 1,2 millones de personas que han salido del mercado laboral, que no están buscando empleo. No están buscando empleo por razones de confinamiento, por razones de imposibilidad física de hacerlo. Por lo tanto, ese es un fenómeno importante. Si yo asumiera también de que aquellos que han salido del mercado laboral fueran desempleados,
hoy día la tasa de desempleo sería en torno a 29%. Para que tengan noción del impacto que significa la tasa de participación laboral y la ley de protección de empleo que se está experimentando hoy día. Surgen varias interrogantes al respecto, pero hasta la fecha los ocupados han caído con mucha fuerza. Esta destrucción de empleo. El dato de mayo sugiere una destrucción de 1,5 millones de empleos respecto a mayo del 2019, principalmente explicado por el trabajo por cuenta propia. Como se puede ver en el primer gráfico, cuenta propia es lo que se ha visto más golpeado en el margen, y por sector económico, donde se ha visto mayor destrucción de empleo, ha sido principalmente en el sector servicios y en el sector comercio. En segundo lugar, en manufacturas y construcción. Es decir, ha habido una destrucción transversal en puestos de trabajo, pero principalmente vinculado al sector servicio y comercio. En el mercado laboral se abren muchas dudas. ¿Qué va a pasar con la tasa de participación laboral? ¿A qué ritmo se va a recuperar? Si se va a recuperar rápidamente o se va a recuperar que salieron del mercado. Y si, qué características de empleo van a encontrar, si formal o informal. Para terminar, los alternativos que difieren entre sí respecto a cuándo salen las medidas de cuarentena. El escenario base supone que esto comienza a flexibilizarse a partir de este mes, con una caída de 6% en la actividad económica, y ahí están los impactos en otras variables macroeconómicas relevantes. Trabajamos con un escenario base de 800 pesos por dólar para este año. Son muchos los riesgos, como lo hemos evidenciado, pero posiblemente el equilibrio de esos riesgos es un entorno para el tipo bien que va a tener un poco más adversos para la economía local, y eso sugiere que una moderación en las medidas de flexibilización sanitaria podrían llevar a una caída del PIB de hasta 8,5-9% para este año. Y eso podría ser coherente incluso si es que las economías vuelven a cerrarse a nivel global, un tipo de cambio más cercano a 850 pesos por dólar. Por ahora nuestro escenario base es 800 pesos para el tipo de cambio, pero con riesgo al alza si es que el escenario se deteriora a nivel global. Para finalizar, la última diapositiva que hay que mirar en adelante, cifras económicas globales están repuntando, están dando cuenta de una mejora importante en Estados Unidos y Europa, pero los riesgos siguen siendo elevados y sujetos a esta segunda ola de contagio, que podría moderar perspectivas de recuperación. Respecto al mercado cambiario, el dólar de Estados Unidos se ha ido debilitando a nivel global en el margen, y eso podría reconfigurar el escenario cambiario global. Esto también está asociado a la tensión entre China y Estados Unidos, que también tiene vaivenes, y el cambio político que se avecina en Estados Unidos también podría desembocar en un importante ajuste de monedas. Y finalmente, la capacidad de crecimiento a largo plazo para Chile o para la economía global. La capacidad de crecimiento a largo plazo está determinada por la acumulación de capital y la acumulación de trabajo. Por lo tanto, si la acumulación de trabajo cae de alguna manera y este efecto de confinamiento cambia el mercado laboral, vamos a tener algún impacto de largo plazo en la actividad económica a nivel mundial y local. Así que ojo con ese escenario y los invito a estar bien informados respecto a lo que está ocurriendo. Esta presentación se la vamos a hacer llegar, no tenemos ningún problema al respecto, así que cualquier duda o consulta, por favor, la podemos no han eh, colocado a través del chat. Tengo preguntas que han surgido a la luz de esta presentación. Tiene que ver con el impacto. Tiene que ver con el impacto de las acciones. Efectivamente, hoy día están más bien contenidas, pero explicado principalmente porque el resto de la demanda externa está cerrada. Principales han tendido a subir, y eso tiene que ver tanto por Q y como por P.
Es decir, hay mayor producción, cerca de un 1% más, y el precio también ha subido en el margen. Y eso es una buena noticia, que está sujeto a un manto de incertidumbre importante, pero al menos la minería y los recursos naturales en general, los productos agrícolas, también han estado subiendo ligeramente, o una señal más bien positiva, en el último tiempo. ¿Qué va a pasar con el escenario de elección presidencial en Estados Unidos? Ya lo advertimos, ahí puede haber un cambio político importante. En el mercado cambiario se ha visto una mejora importante respecto a la Comisión de Comercio entre ellas, pero el cambio político que puede haber en Estados Unidos podría cambiar, por ejemplo, el acuerdo que se hizo entre China y Estados Unidos atribuido al comercio entre ambas economías. Por lo tanto, hay una preocupación que podría tener impacto en el mercado laboral. Respecto a las medidas de apoyo a la economía que se han anunciado últimamente, es decir, el ingreso familiar de emergencia, otras medidas a la que estarían pronto a discutirse, esos son medidas de transferencia que se denominan. Es decir, bajo esta crisis, las autoridades económicas están entregando apoyo directo, base monetaria, a las familias para dar de sopesar los impactos que ha tenido la crisis. Eso tiene un costo, por supuesto, y ese costo es lo que lleva al deterioro de las cuentas, el endeudamiento, cómo se va a financiar eso. La Dirección de Presupuesto en Chile está haciendo un esfuerzo importante para tratar de contener ese impacto en el largo plazo, pero también tiene un impacto en el mercado laboral. Por eso es la disputa entre gobierno y oposición. Si entregar mucha ayuda estatal, mucha ayuda de transferencia directa, podría desmotivar a los trabajadores a salir a buscar empleo rápido. Y es por eso que es importante tener en claro ciertamente ir en apoyo a las familias, pero también tiene que ir acompañado de reinserción laboral rápida y una reinserción laboral ojalá hacia el mercado formal. Lo que hemos visto también es que la informalidad laboral ha subido mucho, eso tras el estallido social, y esas son maneras de ir mejorando de manera estructural el mercado laboral en Chile. Quizás falta y que ayuden a que eh, mejorar el mercado laboral en el mediano plazo. Respecto a pues, el banco baje las asumido. Respecto al mínimo, el banco se ha dicho que su 0,5 es posiblemente llevarla a 0,25. Eso aún está en discusión técnica, no es descartable aún, pero lo más llamativo a mi modo de ver tiene que ver con las medidas de bajar las tasas de interés de largo plazo, que son estas medidas de adquirir bonos soberanos por parte del Banco Central. Lo que se está buscando allí es que las tasas de largo plazo en Chile bajen y bajen de manera sostenida para apoyar el canal del crédito y así tener un impacto en el mercado de bonos y en el mercado de crédito a personas y empresas. Por lo tanto, mi impresión es que el terreno podría ser más o generar un mayor impacto más que una baja en TPM que ya están en mínimos y su impacto podría ser más bien acotado. Pero esperar a ver algunos anuncios en esa dirección podrían ser positivos. ¿Aló? Lo dejo con Claudia en la presentación. Te pido un buen semestre. Sí. Muchas gracias a todos por la sesión. Estamos con un par de problemas técnicos con la señal con Felipe. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta o consulta que tengan, por favor, la pueden realizar a través del chat para que una vez que Felipe vuelva les puedas contestar sus preguntas. Y cualquier requerimiento, como les dije anteriormente, no duden en contactar a sus operadores para que los puedan asesorar de la mejor manera en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Sí.